Bueno, regresamos esta mañana de viernes con muchos temas. R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pues ha publicado algo que dice de tal manera, que lo explica de tal manera con hashtag madruguete al internet. Ojo con este tema. Hashtag madruguete al internet. 2 puntos, Senado aprueba la censura en internet por derechos de autor. Ni más ni menos. El Senado aprobó este jueves 26 de abril por 61 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que atenta contra el derecho a la libertad de expresión en Internet, sin una discusión previa en comisiones y sin respetar el proceso legislativo. Estoy leyendo completo el comunicado de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, pero le adelanto que contamos con la presencia de su director. Está aquí en nuestro estudio Luis Fernando García, ahora los saludo bien. Juan Manuel Casanueva de SocialTIC, están aquí los dos y ahora los presento bien, pero quiero compartir antes el texto mismo donde están señalando que en la madrugada, este jueves, se aprobó madruguete, como lo pusieron aquí, este dictamen presentado que añade el artículo 213 bis a la Ley Federal de Derecho de Autor, así como un párrafo al artículo 215 que permite a los jueces dictar medidas precautorias para, entre otros, suspender la representación, comunicación y o ejecución públicas, o para el aseguramiento cautelar de los instrumentos utilizados en la representación, comunicación o ejecuciones públicas, con el objetivo de prevenir, impedir o evitar violaciones a derechos de autor. Esto implica, dice R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, que cualquier tribunal tendrá facultad de ordenar que una comunicación pública, por ejemplo, un video en Internet, sea censurada o que los servidores enrutadores u otros instrumentos usados en su difusión sean asegurados sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viole el derecho de autor. Estas reformas constituyen claramente una medida de censura previa, violatorias del artículo 7º de la Constitución mexicana, y bueno, pues desde R3D condenamos, dice aquí, la aprobación en el Senado de la República de este dictamen que vulnera frontalmente los derechos de todas las personas en Internet. Pues estamos en temporada de madruguetes. Luis Fernando García, director de esta Red en Defensa de los Derechos Digitales, gracias por estar aquí esta mañana. No, gracias por invitarme, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias a Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. A los dos, gracias. Hay que decir que, pues esto, por lo menos nosotros no lo teníamos en el radar, no teníamos este asunto tan al pulso como ustedes, pero ha sucedido lo que ha sucedido y ustedes han emitido este comunicado. La invitación a ustedes tiene que ver también con otro tema relacionado con Internet y con las redes y con lo que está ocurriendo en los debates presidenciales, pero eso lo vamos a dejar, si les parece, para un segundo bloque. Y este primero, pues tiene esta dimensión. Luis Fernando, me permití leer tal cual el comunicado que ustedes han escrito para alertar sobre lo que ustedes llaman censura en Internet por derechos de autor. Sí, bueno, ya se leyó un poquito el contenido, lo preocupante del contenido del dictamen que se aprobó ayer en Senado y que ya pasa al Ejecutivo, ¿no? Pero me gustaría hablar primero del proceso porque fue absolutamente desasiado. Muchos no lo tenían en el radar porque no estaba en el radar. Se metió de último minuto al orden del día e incluso hubo toda una controversia, hay toda una controversia en torno al proceso legislativo que siguió este dictamen. Este dictamen fue turnado a 2 comisiones del Senado y normalmente el proceso legislativo es que las comisiones tienen que discutir un dictamen, votarlo y después de que se vota de manera favorable pasa al Pleno del Senado para su discusión. Había 2 comisiones encargadas de discutir este tema. Una, la Comisión de Cultura, que ahorita está presidida por el senador Javier Lozano, un invitado frecuente de este programa últimamente, ¿no? Y vino un debate, sí. Muy célebre la etiqueta con la que se fue del debate. Y otra comisión, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, está compuesta por 5 senadores. Supuestamente, el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador panista, o ya no sé si panista, Ernesto Cordero, señaló que este dictamen venía aprobado por las 2 comisiones. Una aprobación de la Comisión de Cultura desde hace 2 años, de 2016. Es decir, lo tenían ahí congelado en un cajón.
y la otra la Comisión de Estudios Legislativos, pero dos senadores de la Comisión de Estudios Legislativos panistas, el senador Romero Hicks y el senador Rufo Appel, dicen que nunca hubo convocatoria de comisión, nunca hubo sesión de comisión y jamás se votó ese dictamen. E incluso acusaron ahí en la discusión en el Pleno, el día de ayer, que les querían hacer firmar de manera retroactiva que hubo sesión y que ellos aprobaban el dictamen, y se negaron a hacerlo. Quedan 3 senadores, y el presidente de la mesa directiva, Cordero, dice que aquí tenía 3 firmas, ¿no? Hay 2 priistas que podemos asumir que lo firmaron, y el otro, el presidente de la comisión, que es un senador, el senador Félix Benjamín Hernández, de PT Morena, que pues parece que fue instrumental, porque sin su firma, este dictamen no habría subido al Pleno, ¿no? Sube al Pleno de último minuto, nos enteramos varias personas, organizaciones, e incluso el día de ayer, tanto R3D, Artículo 19, también la Asociación Mexicana de Internet, que agrupa a un montón de industrias relacionadas con Internet, sacan comunicados y advierten de lo peligroso y de lo inconstitucional de este dictamen, pero ese clamor no es escuchado en el Senado y es aprobado a final de cuentas con 63 votos a favor, con 11 votos en contra y con 23 abstenciones. Principalmente votos a favor, senadores del PRI y del Verde, con algunos panistas como Javier Lozano, Ernesto Cordero, Mariana Gómez del Campo, ¿no? Algunos votos en contra, sobre todo de PT Morena y algunos panistas, y muchas abstenciones de muchos partidos, principalmente de la oposición de manera muy generalizada, que también tenían que explicar por qué se abstienen y no votan en contra, ¿no? Pero bueno, así se sacaron un dictamen de la manga y lo aprobaron. Abstenerse en este caso es votar a favor casi. Pues sí, ¿no? Un poquito como lo que pasó con el INAI, que si se salían, pues ni había quórum, ¿no? Pero bueno, con menos de la mitad de los senadores de la Cámara de Senadores, con 63 votos, la mitad serían 64, se aprobó este dictamen que afrenta, y creo que la gran mayoría, como la mayoría de los dictámenes que se votaron ayer, se votaron sin haberlos leído, sin haberlos comprendido y sin haberlos entendido. Por eso hay un procedimiento legislativo donde hay comisiones, donde hay discusión, donde se invita a sectores de la sociedad civil, de la industria, a dar sus opiniones, pero nunca hubo esa oportunidad porque jamás hubo sesión de comisiones, jamás hubo convocatoria, y se aprobó de manera deliberada de esta manera porque era la única forma de pasar esta reforma. Esta reforma no se sostiene frente a un análisis constitucional, económico, social, político. Tenían que pasarlo así o no pasaba, porque claramente es algo que es impopular, que es violatorio de la Constitución y que no hay manera de defender públicamente. Yo invito a la gente que busque la sesión del día de ayer y busque cómo presentó Javier Lozano el dictamen. No podía ni presentarlo, no sabía ni de qué, claramente no sabía de qué estaba hablando y se trababa, nadie habló a favor, nadie habló en contra. Prácticamente ayer y todas estas semanas se han estado aprobando dictámenes. No se debatió, no se discutió. No se debatió, nadie no dijo se nada. Discutió, nadie ¿Solo dijo se nada. votó? Solo se votó. O sea, llegó el dictamen y solo se votó. Llegó el dictamen, Javier Lozano subió a tribuna, intentó explicar qué había en el dictamen, no lo supo explicar muy bien. Luego hubo toda una controversia fomentada por el senador Romero Hicks y otro senador panista, el senador Raúl Gracia, exigiéndole a la mesa directiva del Senado que explicara cómo es que llegó ese dictamen al Pleno sin haber pasado por la Comisión de Estudios Legislativos. Y el senador Cordero dice que ellos actúan de buena fe y que tienen un documento firmado por 3 miembros de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que dicen que sí hubo una comisión. Que 3 legisladores, estos que mencionaste. Exacto. 2 del PRI y uno del PT Morena. Que, pues, ¿y no dijeron nada esos 3? No han dicho absolutamente nada. Además, el de PT Morena... ¿Y pasó absolutamente... Si eso ocurrió, pasó totalmente de noche? El de PT Morena ni siquiera votó. O sea, votó, supuestamente votó en una sesión de comisiones que no existió porque no hay convocatoria. No hubo convocatoria, ¿no? Ay, caray. Pero a la hora de votar en el Pleno, ese senador no estaba, ¿no? Estaban los 2 priistas, estaban los dos panistas. Claramente, en lo procedimental, absolutamente irregular e ilegal. Y en lo sustantivo, pues claramente inconstitucional. Esto es sumamente riesgoso. Sin que sea necesario probar que hay una infracción a derechos de autor, que es algo que no es tan fácil de probar. Por ejemplo, el programa Aristegui Noticias muchas veces utiliza imágenes por ejemplo, de presidencia, ¿no? Que ya ha pasado en el pasado que Presidencia de la República ha intentado censurar videos en YouTube usando la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, ¿no? Y digamos, cuando se ha equivocado Peña Nieto y hay gente que agarra ese pedacito del video de presidencia y lo pone, vean cómo dijo que el estado de León, ¿no? Uh-huh.
y ha logrado efectivamente censurar, porque en Estados Unidos la ley de derechos de autor sí permite ese tipo de censura previa. Pero acá no existía, y no, hasta ahora todavía no existe, y no es constitucional hacer un mecanismo en ese sentido. Pero sin probarlo, podrían un día tirar la transmisión de Aristegui Noticias por posiblemente violar derechos de autor, ¿no? Bueno, no me digas eso, Y ya un lo han juez, intentado ni de todas siquiera- maneras. Y un tribunal, además la ley no señala qué tribunales, dice tribunales federales o locales. Un tribunal del estado de quién sabe dónde, a lo mejor se siente con la capacidad y la jurisdicción para decir que se baje esa página de internet y que se confisquen los servidores de manera precautoria. Y luego vemos si sí se violó derechos de autor o no se violó derechos de autor. Eso claramente es inconstitucional, es frontalmente contrario al artículo 7º constitucional. Vamos a intentar desde R3D, primero, incitar a la CNDH a que interponga una acción de inconstitucionalidad, a ver si los legisladores salientes se animan, un tercio de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, a interponer la acción de inconstitucionalidad. Y si no, R3D sin duda va a presentar un juicio de amparo. Sabemos que también en la Asociación Mexicana de Internet están contemplando hacerlo. Y esto pues terminará seguramente en la Suprema Corte. Lo que yo creo que es un caso sencillo, es un caso que es muy sencillo decir, es inconstitucional, claramente inconstitucional. Pero bueno, también, así como hay INAI carnal, fiscal carnal, no sabemos, ahí vienen varios nombramientos en la Suprema Corte, no sabemos tampoco cómo va a terminar la composición ahí, pero yo creo y quiero confiar, porque ya hay precedentes, ¿no?, de la Suprema Corte, en donde medidas similares a estas las ha declarado inconstitucionales, desproporcionadas e innecesarias. ¿Cómo ves, Juan Manuel Casanueva, como director de Social TIC, como dice R3D, madruguete al Internet? Pues esto es gravísimo, no solamente por el proceso que ya mencionó Luis Fernando, sino por las potenciales consecuencias. El hecho de que bajo criterios ambiguos y se pueda censurar previamente los contenidos, y eso aplica el caso de los medios, pero también aplica un video que cualquier ciudadano o ciudadana puede subir a internet. Pusiste una canción, cualquier elemento que potencialmente pueda desatar la duda sobre derechos de autor. El punto es que se analice y posteriormente se tome una decisión sobre ello con base en la ley de derechos de autor. La censura previa es lo más nocivo que podemos tener en contexto de libertad de expresión en internet, y aplica para cualquiera de nosotros como ciudadanos tal cual. No estamos hablando ni como partidos políticos, ni como medios de comunicación, que puede ser letal para lo que la gente se está informando o diciendo, porque en el momento que discrecionalmente se diga, perfecto, hay sospecha, por lo tanto detenemos estos contenidos, los bajamos y los incautamos, puede ser gravísimo. No, gravísimo, desde luego una herramienta para la censura, entre otras muchas cosas. Sí, una herramienta para la censura, porque efectivamente si esto ocurre así, pues entonces no habrá quien pueda libremente compartir contenidos, etcétera, en el entendido de que puede haber un litigio por derechos de autor, pero que tiene que cursarse, resolverse y en consecuencia haber una afectación, pero no previamente, pero no como una acción preventiva. Exacto. Eso es censura previa. Eso es censura previa clarísima. Digamos, en esencia, es importante resaltar que esas pulsiones han estado todo el tiempo, ¿no? Cada legislatura estamos peleando contra una ley, la ley Beltrones y ACTA y la ley INPI, y cada 6 meses o cada año hay una ley similar que trata de proponer esto, y siempre está buscando esa industria muy particular, la industria de los monopolios de los contenidos, principalmente extranjeros, culturales, no de los autores, no de la cultura, ¿no?, sino los monopolios que todos conocemos muy bien, impulsan este tipo de legislaciones todo el tiempo y tratan de hacerlo en las altas horas de la noche, el último día de la sesión, el último día del periodo de sesiones, así. Y así ocurrió de nuevo, ¿no? Y la pulsión de utilizar las herramientas de derecho de autor para la censura existe y ha existido, y hay ejemplos muy concretos. Están estos casos en donde la presidencia ha intentado y ha logrado censurar, al menos temporalmente, algunos videos que ridiculizan al presidente Enrique Peña Nieto. También hubo un caso en unas elecciones hace ya varios años, donde alguien hacía una parodia usando un poquito la canción esta de Rudo y Cursi, que hablaba del exgobernador de Veracruz. La pueden buscar en YouTube, creo que se llama Yo te vi robando el video. Y buscó el Partido de Revolución Institucional que el INE bajara ese video. El INE dijo, yo no tengo facultades, es inconstitucional, no lo voy a hacer. Y lo que hicieron
fue pedir a través de YouTube y a través de la ley de derechos de autor estadounidense que era violatoria de derechos de autor porque usaba la misma tonadita que la canción de Rudy Cursi, y efectivamente se bajó ese video un tiempo, después volvió a salir, ¿no? Que es lo difícil de censurar Internet. Van a fracasar legalmente y van a fracasar en la realidad y no van a poder censurar Internet, pero el único, digamos, eso no quita lo riesgoso de este tipo de pulsiones. Y lo riesgoso de que nuestros senadores y senadoras estén así, digamos, disponibles al mejor postor y les dicen vota por tal cosa y ni siquiera lo leen. Y habrá que ver, ¿no? Creo que es muy importante que la ciudadanía le hagamos saber a todos los que votaron a favor, pues que no estamos de acuerdo con eso. En un ratito en las redes de R3D vamos a subir la lista de los senadores y senadoras que votaron a favor y también los que se abstuvieron. Y estaría bueno que hubiera al menos algún tipo de explicación. Yo te puedo asegurar que más de la mitad de las personas que votaban a favor de este dictamen ni siquiera lo leyeron, no saben qué significa y más, una de esas ni saben que lo votaron, ¿no? Eso es muy grave en una democracia. ¿No saben ni que lo votaron, tú crees? ¿Hasta ese punto? Le dijeron, tú sube la mano y ya está, vota que sí. No, estoy casi seguro que la gran mayoría de quienes votaban a favor o que se abstuvieron no sabían bien, y a lo mejor se abstuvieron porque no lo habían leído. Yo creo que es lo más responsable, aunque lo más responsable sería votar en contra de un dictamen que no conoces, pero... O decir, necesitamos tiempo para revisarlo, para leerlo y para saber de qué se trata. Sobre todo cuando hay industria y sociedad civil diciéndole al Senado, esta reforma es problemática, creo que es muy irresponsable facilitar o ser instrumental para una votación sobre un tema que es controversial y que no pasó por el proceso legislativo. Yo también me gustaría que me explicara alguien, principalmente el senador de Morena, que aparentemente su firma fue fundamental para permitir esto. Uno de los tres. Los del PRI, pues uno los da por sentado. Pero Cordero, dices que mencionó que actuaba de buena fe y que a él le habían hecho llegar una constancia de que había habido una reunión de comisión de 3 senadores, 2 del PRI, 1 de PT Morena, y que estaban sus firmas. Así es. Y que entonces había habido una sesión que habían aprobado eso. Así es. Pero ¿dónde está el registro de la reunión de la comisión? ¿Que discutieron, que debatieron? Solo 3 personas, en todo caso, resolvieron esto en comisión y eso dio pie al pleno. Tanto el senador Romero Hicks del PAN y Raúl Gracia del PAN presionaron al presidente de la mesa directiva, Raúl Cordero, y le dijeron, a ver, díganos dónde fue esa comisión. Y tan no pudo decir que lo que dijo Ernesto Cordero, ahí está grabado, está en la sesión, dijo, aquí dice que en el recinto legislativo del Senado. Ni siquiera pudo decir en dónde sucedió porque no sucedió. No hubo convocatoria, no hubo sesión de comisiones, no hubo discusión, no hubo votación. Hubo un papel que dice que hubo una votación de comisiones y que trae 3 firmas aparentemente. Hacemos suponer 2 del PRI y hay una tercera. Los 2 del PAN dicen que no la firmaron, el único que queda es el de PT Morena, pero ni siquiera estaba en la sesión para votar a favor o en contra. Entonces no sabemos si es cierto o no es cierto. O sea, incluso se falsificó su firma. Dice el senador Cordero que se actúa de buena fe. Pero bueno, hay muchos indicios de que esa buena fe se puede revertir porque no hubo otro senador del PT Morena, ningún senador del PT Morena votó a favor de ese dictamen en el pleno, ¿no? Se me hace muy extraño que un senador de Morena haya sido instrumental para... ¿Tienes el nombre del senador? Sí, Félix Benjamín Hernández, senador de Pues PT. sería bueno buscarlo, ¿no? Pues a ver si podemos, nuestro equipo, si pudiéramos buscarlo para saber qué pasó con esta comisión o presunta comisión que habría votado ese dictamen que dio pie a que llegara al pleno de esa manera un ordenamiento legal de estas dimensiones que fue votado 61 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. Esta reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor, que lo que abre es la puerta para que se retiren, bueno, a ver, la explicación que das es, que trae el dictamen votado es que pueden... puede un juez ordenar la suspensión de manera cautelar, sin que se haya aprobado una infracción de derechos de autor, que se suspenda una comunicación pública, lo cual puede ser cualquier cosa, cualquier comunicación pública. Una película, un video, un programa, un audio, un video. Texto publicado en internet y también fuera de internet, ¿no? Pero digamos, nosotros estamos... de manera cautelar. Cautelar. O incluso la confiscación de cualquier instrumento utilizado en esa comunicación, ¿no? Eso puede ser... Una computadora, tu micrófono, los servidores, los routers, ¿sí? Uh-huh. Confiscar básicamente esos de manera cautelar hasta que se decide. Y ya si se decide que no hubo, bueno, pues te regresamos
seguramente se pagarán daños y perjuicios, pero eso no es el tema. Ya para entonces ya se afectó la circulación de información de interés público de manera probablemente, digamos, irreparable, ¿no? Y así como estamos en temporada de madruguetes en los recintos legislativos, yo creo que también tenemos que estar en temporada de aviso y de vigilancia, ¿no? Dentro de grupos que muchas veces estamos a favor de la libertad de expresión, pero también ciudadanos y ciudadanas. Simplemente cuando identifiquemos este tipo de abusos, cuando identifiquemos este tipo de remoción, cuando identifiquemos algún otro tipo de presiones que nos impidan, ya sea por miedo o por represalias, el poder expresar, postear, grabar, decir lo que queremos decir, y sobre todo en un contexto electoral es fundamental poder hacer valer nuestro derecho a expresarnos y evitar que este tipo de legislaciones pasen y que sobre todo las prácticas que nos intimiden estén haciéndose de manera legal o ilegal. Pues ahí está este tema que se votó. ¿A qué hora se votó? ¿Tienes el dato? Se votó no tan de madrugada, se votó en prime time, como a las 7 de la noche. 7 de la noche. Bueno, es que ya no sé si, porque estamos entre la ley de publicidad oficial, entre el fiscal general, entre ahora esto. Bueno, sí. Pero modificaron el orden del día para verlo antes digamos, para apresurarse. Muy probablemente se estaba empezando a generar ruido dentro del Senado. Varios habíamos logrado llegar a advertir a algunos senadores y quisieron, antes de que aquí se haga más... ¿Lo cambiaron de hora? Lo adelantaron. ¿De lugar? ¿Lo adelantaron? Sí. Lo adelantaron. Bueno, ¿quién tiene un poder así para adelantar el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, que votó a favor, además. Pues ahí está este tema que habremos de seguir de cerca, porque anuncias, Luis Fernando, que la Red en Defensa de los Derechos Digitales va a impugnar, va a proceder pues en la Corte, porque este tema, como es una legislación, bueno, falta que la publique el presidente de la República. Falta que la publique, quienes pueden llevarlo directo a la Corte es la CNDH o una minoría legislativa, bueno, o la PGR, pero eso no va a suceder. Y en nuestro caso, pues la herramienta jurídica que tenemos es el amparo, que va a tomar nuestro tiempo, pero bueno, confiamos bastante en nuestras capacidades de llevar este amparo a lo más alto y lograr que se declare la inconstitucionalidad, si podemos incluso la suspensión de esta legislación, en tanto, así como de manera precautoria quieren censurar Internet antes de que se defina si es derecho de autor, ¿por qué no de manera precautoria suspendemos esta legislación hasta que se determine si es constitucional o no? Eso es lo que le vamos a pedir. El equivalente, ¿no? Es lo que le vamos, eso sí es racional, ¿no? Porque las consecuencias de una legislación así operando 2 años hasta que se decide la constitucionalidad, pues ya puede tener efectos muy graves. 2 años, muchísimo. Exacto. Para la libre expresión. Por ejemplo, ¿no? Entonces buscaremos que el Poder Judicial Federal otorgue una suspensión para que esta legislación no entre en vigor o no tenga eficacia hasta que se decida la constitucionalidad de la misma. Bueno, les propongo hacer una pausa. Luis Fernando, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC y director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, hacer una pausa para entrar también en otro tema que nos parece importante, de otra naturaleza, pero digamos tiene que ver con el mundo digital y tiene que ver con un asunto relevante en tiempos como los que vivimos. Estamos, además de temporada de madruguetes, viviendo tiempos electorales y aquí hay cosas importantes que analizar. No pudimos hacerlo en otro momento de la semana, pero queremos detenernos en el asunto del debate presidencial, del primer debate presidencial. Hablando con personas que saben del tema, surgió una circunstancia que nos parece importante compartir con el público y pues qué mejor que con 2 expertos como ustedes analizar el asunto de las cifras que dio a conocer el INE. Aquí hay un tema. Fue el INE el que con su voz oficial, pues acreditó el número de personas que vieron el debate o que habrían visto el debate presidencial en México, el primer debate presidencial en México. Fue el INE el que emitió comunicados y bueno, pues de esto queremos hablar esta mañana con ustedes. Y antes de ello, en este mismo contexto, le voy a pedir a mi muy querido José Luis Sánchez Macías que después de la pausa nos cuente lo que nos respondió Facebook a la pregunta que le hicimos de qué pasó. ¿Por qué sucedió que la transmisión que teníamos en vivo en Facebook de nuestro postdebate, que hicimos conjuntamente con el Grupo Reforma, en el caso de Aristegui Noticias, no en el caso del Grupo Reforma, pero sí en el caso de Aristegui Noticias, aparecieron pantallas negras con letreros previniendo a la gente de que ese video podría mostrar contenido violento o gráfico? Una de estas pantallas negras decía eso.
Otra pantalla decía, a ver si vamos por ahí, esta foto podría ser sexualmente sugerente o mostrar desnudos parciales, y decía mostrar fotos, salir del video. Una pantalla negra que nosotros dijimos, pero ¿por qué no suben esto? ¿Por qué a nuestra transmisión del postdebate le aparecen estos pantallazos negros que desde luego de una u otra manera creo que nos afectaron tal vez en el número de reproducciones del postdebate y de lo que presentamos conjuntamente con el Grupo Reforma? Vuelvo a decirle, en el caso de la transmisión en Facebook de Grupo Reforma fue limpia. En el caso nuestro tuvo estos pantallazos que le pedimos a Facebook que nos contara por qué habían aparecido ahí. Ya tenemos una respuesta de Facebook, de la cual José Luis Sánchez Macías nos cuenta después de la pausa. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que, hablando de estos asuntos, surgió al preguntarnos, ¿de verdad se puede decir, incluso con un membrete oficial como el del INE, haciendo valer la información tanto de Facebook como de YouTube y de las demás plataformas donde se transmitió el debate presidencial primero y después algunas mesas de postdebate? ¿Se puede decir que la cifra que se da a conocer es la que debe darse a conocer, que es la que realmente refleja lo que ocurrió en la atención pública con el debate? Bueno, debatamos sobre eso. Así que son dos elementos que le queremos poner a la mesa este viernes y después de la pausa vamos a ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.